Hasta Darío Quiroga canta la canción. Ya se la sabe, por supuesto. Así puedes cambiar tu día con micasino.com y cambiar tu rutina también. Juega en la casa de apuestas número 1 de Latinoamérica y vive la emoción de ganar en grande, como dice Cristian Peñalillo. En micasino.com vas a disfrutar de las cuotas deportivas más altas y divertidos juegos de casino. Lo mejor es que si te registras hoy con el código clave vas a duplicar tu primer depósito también. Micasino.com es el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión, así que no te quedes fuera de Casino.com. Oye, ahora sí que sí, fueron todos por su café Amati, que es la cualidad de un café fresco. Este café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste y con esto aseguran un producto siempre fresco. Nico Copano se llevó a Buenos Aires su café Amati, Darío, para que estés tranquilo. Me parece bien, él siempre necesita unas dosis altas de café. Así es, tal cual. Vas a encontrar en cafeamati.cl diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y ahí vas a conocer todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y presenta el ranking de noticias a esta hora de la mañana. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte está preparando la formalización de cargos contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en relación a delitos sexuales. La investigación, impulsada por testimonios y evidencia audiovisual, apunta a una serie de eventos ocurridos en septiembre, donde la denunciante, una asesora del Ministerio del Interior, afirma haber sido víctima de violación y abuso. A pesar de la existencia de pruebas y declaraciones de testigos que vinculan a Monsalve con los hechos, la Fiscalía aún evalúa otras aristas del caso, como posibles delitos funcionales y de inteligencia. Se prevé que la formalización se concrete antes de fin de mes, tras una serie de diligencias para asegurar la robustez de la acusación. Seguimos en la info por goteo de lo que es el caso Monsalve, que ha sido, no sé si estarás de acuerdo con esto, pero quizás más grave aún que el caso Convenio, o al mismo nivel al menos, como golpe al gobierno. Sumo a eso la derrota del 4 de septiembre. ¿Hay algún otro hecho que le haya afectado tanto al gobierno? Es que, a ver, no debiera ser nada grave. Se trata de una persona, como en cualquier institución, que está acusado de un acto súper grave. Primero se habló de abuso, etcétera, de violación. Eso podría ocurrir en la mejor organización del mundo y no debiera afectar a la organización. Claro, es grave el caso, pero bueno, no debería ser grave para la organización. Exactamente, porque es policial. Ya, a cualquiera le puede pasar. Oye, mañana, qué sé yo, aquí alguien del equipo resulta que robo. Y esa persona es desvinculada después. Vinculada y no sé qué nos pasó, miramos. Pero lo que estamos criticando es cómo el gobierno actuó frente a ello. Uh-huh. Y lo transformó, que lo dijimos en su minuto, torpezas de 48 horas dramáticas, independiente del gusto que tiene a veces el gobierno de decir, no, pero mira, fíjate, los primeros días defendían la conferencia de prensa del presidente el día bien. No. Todo un profundo desastre. Entonces se transformó en una crisis política algo, pero igual no quiero perder de vista eso, que no debiera hacerlo. Entonces, si tú me preguntáis ahora que empieza la investigación, yo, así como un humilde ciudadano y con mi habitual ingenuidad, yo esperaría que el caso propiamente tal de lo que sucedió contra esta funcionaria, etcétera, que fue eventualmente violada, etcétera, que se haga la investigación. A mí particularmente no me interesa ni siquiera enterarme mucho en los detalles, pero que haya justicia, como espero que haya justicia en cualquier caso de abuso, violación, etcétera. Lo que creo que sí debiera haber un escrutinio permanente, muy intenso, tratando de dejar todo otro un poquito más encapsulado que funcione la justicia, es qué cosas sucedieron, qué cosas hizo Monsalve y eventualmente otros actuales funcionarios del gobierno de mediano o alto o altísimo rango, para eventualmente en esas primeras 48 horas derechamente o encubrir o cuidar o modificar, y ahí donde aparece el viaje a Concepción y todas las otras materias, cuando supo quién, cuando se enteró, qué llamada hizo, quién lo llamó de la PDI, etcétera. Eso me parece que tiene que tener el más alto escrutinio, porque eso puede ser tremendamente grave si uno de pronto descubriera, y eso es muy presunción, que eventualmente funcionarios con su poder, el propio Monsalve, hubiera hecho cosas, utilizado la institucionalidad en función de su cargo para un beneficio personal, además en este caso con la gravedad para tapar un delito. Eso es de inmensa gravedad y habrá que ver si eso afecta eventualmente a Monsalve, no lo sabemos, o eventualmente incluso a alguien más. ¿Pero es la crisis más grave de lo que ya lleva el gobierno? Es que sabéis que yo tengo ahí un pequeño punto. Sí, pero es que las crisis también se construyen por el impacto mediático, y ahí yo tengo una leve sospecha
en el caso de cómo también ha sido funcional para ciertos intereses para encubrir lo que era un desangre grande del tema del caso Hermosilla. Entonces, si tú me preguntáis, ahí faltan 2 semanas para unas elecciones, o más bien diría, para una elección, que es la de la metropolitana, que puede ser muy clave, porque en 2 semanas más fuera electo Francisco Rego como gobernador metropolitano, pásenle el tiro la banda de O'Higgins, la Piocha y todo a Evelyn Matei, ¿me cachai? Entonces, claro, ahí sí que estaría lista porque además ella ya hizo la jugada de apoyarlo. Entonces, en eso, todo lo que pueda salir en las próximas semanas respecto a Monsalve y no Hermosilla, que me parece de una corrupción política profunda, que llega, digamos, hasta Sebastián Piñera, esa es mi tesis, eso es lo que se intuye en ese caso. Entonces, yo siempre soy un pelín escéptico de los encuadres, pero sí, de que se transformó en una crisis gigante para el gobierno, se transformó. Pero si es por poner en una escala, y te lo preguntaba también, escuchaban en otra radio hace algunas horas ya, que hablaban del caso del gaffiter que falleció en La Moneda. Sí. Y una periodista decía que si hubiera ocurrido, en su perspectiva, que si esto hubiera ocurrido en Sebastián Piñera, en 2, me imagino, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, habría sido mucho peor. Mucho más grave. Y que incluso habría llegado a derechos humanos. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Sí, justamente. Y que ha pasado mucho más colado, claro, en el gobierno del presidente Boric. Es bien interesante lo que dice Fran, porque justamente, ¿por qué sucedería eso? Porque claro, en el gobierno de Sebastián Piñera, los empresarios, entonces uno entiende esta alerta a que ese abuso, digamos, patronal podría suceder. Y aquí como que uno entiende que no, claro, pero efectivamente sucediera, en caso que sucediera, una persona que muere después de trabajar 16, 18 horas seguidas. Sí. Y que han habido un montón de denuncias a su alrededor, de otros trabajadores, totalmente. Otros ex trabajadores de La Moneda, y que, bueno, por supuesto por estos mismos casos, no solo caso Monsalve, sino que caso Hermosilla y todo, se ha visto mucho más pequeño. Y ha sido muy criticada la administradora de La Moneda, Antonia Rosa, por el caso de este trabajador que estaba subcontratado. Entonces también los derechos de los trabajadores que tanto se pregonaban, también vienen ahí y trabajó más de 18 horas seguidas. Sí. O sea, yo creo que no es menor. El código del trabajo ahí tiene para hacerse un festín. Que probablemente no tiene nada que ver con una responsabilidad directa y específica de la administradora de La Moneda, que está en cosas más grandes, pero efectivamente hay responsabilidad de mando, y a veces en esos casos, incluso aunque uno en esa responsabilidad no tenga directamente nada que ver de manera específica, si algo pasó abajo que permitió un protocolo que faltó, una falta de instrucción, una falta de diligencia, para que alguien, lo que tú dices, trabaje sobre 10, 12 horas seguidas, en este caso se habla de 16, 18 horas, yo creo que a veces una renuncia descomprime y además permite reponer éticamente valores que de repente. Pero ¿y por qué no se ha llegado a eso? Porque auténticamente, por ser de esto durante el gobierno del presidente Boric, ¿ha pasado más colado? Sí. Pues lo que decíamos, en el fondo con Sebastián Piñera habría sido como del empresariado, etcétera, o porque alguien lo ha manejado bien, porque ha habido alguna autoridad que lo ha manejado bien. Yo tengo la sensación que en torno a Palacio, en torno al presidente, hay mucha autocomplacencia. Y yo creo que ahí internamente se explican cosas y se encuentran la razón, lo voy a decir así. Y probablemente quizás lo de Antonia Rosas también, que también de alguna manera es un actor secundario, pero también están como en esa cercanía, en ese riñón presidencial. Yo creo que ahí hay alertas tempranas. Leí ayer en la segunda a Cristian Valdivieso, que no es santo de mi devoción, pero respecto, él mencionaba ya el concepto, es duro, del culto a la personalidad en torno al presidente. Él ya lo menciona ayer en un texto, me pareció interesante, y yo creo que hay algunos visos, algunas alertas, y eso por supuesto tiene que ver con el presidente y también con esos círculos íntimos y con la capacidad de decir, oye, pero mira, esto se explica acá, y no entender que hay ciertas cosas que pueden tener una explicación razonable en un espacio, pero que tú necesitas también reponer simbólicamente algunas cosas, y a veces eso se llama renuncia. Claro. Para volver al tema de Monsalve, Ciper Chile ayer, como decía, reveló otra información nueva, como decía, que ha salido por goteo, que es 3 funcionarios, además del mismo subsecretario Monsalve, llamaron por teléfono a la denunciante antes de que acudiera a fiscalía. 3 veces y en 3 días consecutivos. La llamaron el mismo subsecretario Monsalve, su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, con el que cortó relación actualmente. No están hablando. Sí. Gabriel de la Fuente fue ministro Sexpress anteriormente, el gobierno de Bachelet era su mano derecha, y luego de la aparición pública del caso están totalmente distanciados. El jefe directo de la denunciante, Gustavo Herrera, y la jefe personal del ministerio, Claudia Hernández. Todos ellos tomaron sus teléfonos y se intentaron contactar con la funcionaria cuando ella iniciaba la licencia médica y todavía no estampaba su acusación. Ella ya le había revelado el día 4 de octubre a Monsalve, en una reunión que tuvieron, que lo que ocurrió en ese hotel, en el Hotel Panamericano, no había contado con su consentimiento. Ella no contestó ninguna llamada excepto a la jefa personal.
quien le decía que por orden de Gabriel de la Fuente necesitaba hablarle. También otro dato también que pone más y complejiza todo el caso en la previa de la... cuando Monsalve debe enfrentar a la justicia realmente, porque actualmente se alegó mucho el caso Valdivia, porque él fue a prisión preventiva, ahora arresto domiciliario, y por qué no, bueno, están haciéndose las diligencias, y ahora viene el proceso de formalización. El quiebre entre Gabriel de la Fuente y Manuel Monsalve es una buena noticia para que aparezca la verdad. Porque esa trenza, obviamente, cuando la línea, digamos, de mando para abajo está ordenadita y alguno sume ya, a ti te va a tocar, pero no sé qué. Pero cuando eso se rompe, siempre gana la verdad. Así que yo creo que ahí hay una oportunidad de que efectivamente sepamos realmente qué pasó. El fiscal Javier Armendari y Francisco Yacir encabezan el equipo que está investigando la denuncia de abuso y violación contra el exsecretario Monsalve. Están reuniendo evidencias previa a la formalización que podría realizarse antes de finales de noviembre, con especial enfoque en las pruebas que sustentan la ubicación de Monsalve y la cronología de todos los hechos. Oye, y esto de CIPER ya sin Nicolás Sepúlveda, buena nota de Paulina Toro y Benjamín Miranda, estoy observando. Sí. Gran periodista, ambos dos, particularmente Benjamín Miranda, que es muy joven. Era mi compañero en la UDP. Ah, gran valor. Gran valor UDP, totalmente. Igual que tú, puesto número 2. La COP29 comenzó en Bakú, Azerbaiyán, en clima de alta tensión diplomática debido a la victoria reciente de Donald Trump y las dificultades para definir una agenda común. La conferencia enfrenta retos complejos centrados en la financiación climática, pero con pocas expectativas de acuerdo ante la ausencia de grandes líderes y la postura crítica de algunos países frente a la sede. Azerbaiyán, un país petrolero con serios cuestionamientos en derechos humanos, busca mejorar su imagen internacional a través de esta cumbre. Sin embargo, activistas y organizaciones acusan al país anfitrión de manipular el evento para su beneficio político, mientras que el ministro de Ecología azerbaiyano enfatizó la urgencia de actuar ante el cambio climático. Dice Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, nos encaminamos hacia la ruina, el cambio climático ya está aquí. A mí no me gusta decirle cambio climático, me gusta decirle crisis climática. Crisis total, sí. Estamos en un momento de la humanidad donde quizás ya no hay vuelta atrás. Yo creo que sí, pero no pareciera haber voluntad de los principales líderes del mundo, de las organizaciones multilaterales, para frenar este camino a la extinción que vamos a paso agigantados con las emisiones de dióxido de carbono, con la depredación de los ecosistemas. Y bueno, la COP29 y cada COP de cada año es una instancia donde los líderes, las organizaciones buscan ponerse de acuerdo para reducir la crisis. Pero el triunfo de Donald Trump es una señal no positiva en ese aspecto, y actualmente hay un aspecto muy crispado, y el lugar donde hacen esta COP29, que es Azerbaiyán, que es un país petrolero también, donde bueno, no es muy verde el asunto en esta industria petrolera, que hace pensar un panorama desde mi punto de vista negativo o pesimista sobre el futuro de la humanidad, particularmente desde el punto de vista del medio ambiente. Y yo lo pienso porque fue el 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París y ninguna de las metas se está cumpliendo. Y no solo no se cumplen, sino que vamos más para atrás en la consecución de mejorar los medio ambientes, los ecosistemas, salvaguardar la flora, la fauna. Y en esa línea yo con esta COP29 tengo muy poca expectativa. Ya he visto pasar otras COP anteriormente. ¿Se acuerdan que iba a haber una en Chile? Sí. Venía Greta Thunberg en un barquito. Se tuvo que devolver. O sea, ese año iba a haber por culpa de los octubistas. Iba a haber COP24, iba a haber APEC e iba a haber final de la Copa Libertadores en Santiago. Que era lo más importante. Claramente. Era la importante. Fue entre River y Flamengo, me acuerdo. Que ahora que era final única, pues, entonces la primera iba a ser en Santiago. Sí, no se jugó. Porque éramos un oasis. Claro. Sí. Un oasis. Oye, pero bueno, COP29. La COP de la financiación, le dicen. Nada que esperar. Nada que esperar. No, nada. Pero bueno, se discute la financiación para mitigar emisiones y adaptar infraestructura ante fenómenos climáticos externos. Está la Agencia Internacional de Energía señalando que el 80% de la energía mundial aún proviene de combustibles fósiles. Nada que esperar, pues. ¿Volveremos a tener alguna COP aquí en Chile? Mira, no. Volveremos al menos a planificarla. O sea, yo no sé si volverá a ver una COP. Lo que sí sé es que en la medida que
el mundo, que los ciudadanos y ciudadanas del mundo van cada vez más acercándose, mientras más avanza la crisis climática, van avanzando cada vez más a posiciones negacionistas. Las posiciones negacionistas van ganando, pero tienen así triunfos sonados. Y además lo que es peor es que el mundo medioambientalista, incluso los activistas del medio ambiente, ecologistas, etcétera, que hace, 20, 30 años gozaban de buena fama, eran minoría, pero de alguna manera incluso la gente los miraba así como con cierta culpa, porque decían, oye, si ellos están haciendo algo por el planeta. En algún minuto discursos negacionistas los transformaron un poco en un chiste. Toda esta cosa de la agenda woke, etcétera. La misma Greta Thunberg. Sí, claro, o sea, son en este minuto más bien como visiones como ridiculizadas. Y bueno, eso habla de que la humanidad, yo creo que así como si uno hace un promedio, si le hace un simse, está como cada día más tonta. Entonces, si la humanidad está más tonta y efectivamente vota por líderes mundiales que son negocianistas, que creen que esto es un invento, una agenda de, no sé, de grupos políticos, etcétera, de grandes corporaciones, el tema de la crisis climática, cuando tú lo podéis ver todos los días en cualquier lugar del planeta, bueno, entonces tendremos que hundirnos un rato y en algún minuto, qué sé yo, en 100, 200 años más, otra humanidad ya viviendo, no sé, en unas islitas perdidas, con todo inundado. Afortunadamente no vamos a estar. Egoísta. Tendrán que empezar a solucionarlo. ¿Cuál película de ciencia ficción? Sí, yo creo que en eso... Por eso la gente no está teniendo hijos también. Muchas personas están eligiendo no hacerlo. Y bueno, volviendo a la COP29, no estuvo ni Joe Biden, ni Emmanuel Macron, ni Lula da Silva. Entonces, si no están líderes de países tan importantes, me parece que esta instancia está perdiendo peso. Sí. Y eso me hace pensar que necesitamos alguna acción urgente, porque la COP29 no está haciendo la instancia en estos momentos. Lamentable. Puesto 1. La Cámara de Diputados aprobó en general el presupuesto 2025 con una votación de 155 votos a favor, 16 en contra y una abstención. La iniciativa, sin embargo, enfrenta obstáculos importantes en partidas como defensa, salud y educación, sectores donde se prevé un extenso debate hasta el 29 de noviembre, fecha límite para despachar el proyecto. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó el desafío fiscal que enfrenta el país, señalando que el presupuesto ajustado busca eficiencia y rigor en la asignación de recursos. Mientras tanto, algunos parlamentarios de oposición y oficialismo muestran desacuerdos sobre fondos para áreas clave, lo que promete intensificar la discusión en la Cámara en los próximos días. Hasta el viernes se va a discutir en detalle las partidas presupuestarias. El proyecto debe ser despachado por el Congreso antes del 29 de noviembre y hay, como bien decía Fran, defensa, salud y educación son sectores donde hay amplio debate sobre qué hacer con el dinero fiscal. Al respecto, por ejemplo, en salud hay críticas duras por insuficiencia en hospitales y atención primaria. Ricardo Cifuentes, demócrata y cristiano, dice que los presupuestos de salud no dan, pero lo mismo se plantea en educación, que fue objetada la partida para los servicios locales de educación pública y las mejores en infraestructura. El mismo Ricardo Cifuentes subrayó el abandono del sistema educativo y en defensa está cuestionado la baja en el aumento de dotación para soldados y recursos. Entonces, de todos lados están diciendo que falta plata y los recursos fiscales no dan para todo. ¿Cómo maniobramos, Darío Quiroga? Voy de nuevo a mi queja con la ciudadanía, porque de alguna manera, si usted está de acuerdo, que nos escucha, que en realidad efectivamente falta más dinero para salud, falta más dinero para educación, falta más dinero para seguridad, bueno, entonces en realidad parece que decimos, queremos ser entonces un país con una caja fiscal más grande. ¿Cómo se logra una caja fiscal más grande? Se aumentan los impuestos. ¿A quiénes se aumentan los impuestos de manera bastante sensata? Sobre todo al 0,5% de la población más rico, es decir, súper rico. Gente que tiene cuentas de varios millones de dólares, digamos, de no sé, de 1.000 millones de pesos para arriba, de $1 millón para arriba. Y eso, pero eso no hay consenso porque la gente vota choleadamente y por lo tanto vota mayoritariamente, por ejemplo, en este último tiempo, por sectores que no están de acuerdo con aquello y que en realidad dicen que el Estado debiera achicarse. Entonces el tema es que mientras la ciudadanía no haga una síntesis entre lo que alega en redes sociales y lo que dice, sí, comente esto, y finalmente a quienes le entrega su voto, a quienes hace mayoritarios para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo reformas tributarias, no vamos a llegar a lo mismo y vamos a solamente quejarnos con algo que nosotros provocamos.
digamos. Yo creo que la discusión es bien intensa. Y un puntito, fíjate que ayer estábamos conversando con el exministro de Salud, Álvaro Erazo, a propósito de esta crisis específica en los hospitales, y hubo el fin de semana, me parece, que se reunieron con el Colegio Médico, que dice, oye, esto no da para más, y se juntaron 3 exministros de salud. Eso me parece interesante. Álvaro Erazo, socialista, que estuvo con Bachelet, Elia Molina, PPD, lo mismo, y Enrique París. Y eso me parece interesante. Yo le preguntaba ayer a Erazo y él decía, sí, en estos temas en general, los exministros de salud de distintos sellos políticos hay ciertas coincidencias en aquellas cosas que hay que hacer, etcétera, y cómo ciertas dinámicas de gestión que a veces exige el Ministerio de Hacienda no pueden ser así instalados así a la brutanteca en salud. Bueno, esas transversalidades, ojalá, yo esperaría que se transformaran en ideas macro que permitan proyectos de ley, aumentos presupuestarios, y si hay aumento presupuestario en un sector, necesariamente exige cambios en los procesos de tributación, y que los más ricos, pero los súper ricos, no la gente que tiene un buen auto porque gana incluso 8 palos al mes, 10 palos al mes porque es un emprendedor. No, estamos hablando de fortunas. Tienen que ponerse distintos, no ir a poner la cara en la Teletón, sino aumentar los impuestos para pagar estas transformaciones. Mario Marcel, ministro de Hacienda, señaló un ajuste de $600 millones para reducir el crecimiento del gasto de 2.7 a 2.0. A estrechez fiscal. Sí, claro. ¿Estrechez de corazón? Estrechez fiscal. Es una estrechez de corazón. Sí, pero es que hay un modelo que manda, una lógica que es discutible, por supuesto, alguien puede plantearla respecto a los déficits fiscales, etcétera, pero a mí me parece que todavía estamos lejos de la discusión más profunda de cómo uno maneja y cómo uno entiende que un Estado grande pero eficiente no es que unos políticos, porque esa es como la versión, los políticos robándose plata. No, esa es una caricatura que a veces tratan de meter. Gael lleva más. Sí, hoy inicia. Las 1.520 enmiendas. Sí, y hasta antes de noviembre hay que cerrarlo. Es maratónico el trabajo que se hace en la Cámara, pasan de largo, duermen en las oficinas de sus sedes que tienen ahí en el Congreso. Gael lleva más, militante del Frente Amplio, dijo que estos recortes podrían impactar la tarifa del transporte en Santiago, que ya subió. 10 pesos. Este año. Y implementación de leyes como la jornada de 40 horas, la reducción de la jornada laboral. Carolina Tello, también militante del Frente Amplio, lamentó la eliminación del presupuesto para el Ministerio de Culturas, lo que afectaría a proyectos culturales comunitarios. Entonces pasa esto, cuando hay baja de las arcas fiscales, afecta a todos los programas sociales en las más diversas áreas. Siempre, sí. Y no hubo pacto fiscal, no hubo reforma tributaria, y bueno, tanto que se lamenta de que el Estado debería hacerse cargo de ciertas cosas, bueno, si no tiene plata, ¿cómo lo va a hacer también? Exactamente. Menos de ese tipo de ámbito, lamentablemente. Oye, viene a continuación Clave Morse con Daniel Fajardo, y van a estar hablando de la COP en un análisis respecto a lo mismo que estamos diciendo nosotros, la COP21 en Azerbaiyán. Y en la primera parte van a estar con la directora de la Asociación de Energías Renovables de Chile, ACERA. Excelente. Para que se mantengan con Daniel, que no sé si lo sabes, Darío Quiroga, pero es de Calama. O sea, aquí tenemos... Igual que tú. Todo, ahí está. ¿Y sabes qué? Casi igual que yo. Porque yo nací en Santiago Centro, pero por mi sangre corre el cobre y el sol. Ya casi. Eso sí, voy para allá y me dicen... Tú eres de Colo Colo. Y eso no se... No eres bienvenido. No eres bienvenido aquí. No. Menos ahora que el Colo salió campeón y Colo lo hace fue a la vez. Sí, mejor que no vaya por un tiempo Flores Muga. Sí. Darío Quiroga, siempre un placer, un gusto seguirte y escuchar todo. ¿Dónde vas a estar en tus distintos streaming, plataformas, proyectos? Hoy toca Provócame a las 9 de la noche. Ya estamos en Spotify con el Provócame. Qué bueno. Sí, estaba mirando, estamos ahí 44 en el ranking. Mira, felicidades. Sí. Partimos la semana pasada en el Spotify. No, está entretenido el Provócame, una buena discusión. ¿En qué más estás? Bueno, los 32 minutos los lunes, con el proyecto de La Cosa Nostra, y con Vía X estamos ahí. Ah, mira. Parece que vamos a meternos ahí con una sección. Bueno. Oye, ¿y cuándo vayas Sin Filtros? Pues si estás yendo Sin Filtros tú. Me llaman casi todas las semanas. Esta semana les dije que no. Pero la próxima semana, que es antes de las elecciones, les dije, llámeme para ver si en una de esas sí. Ya le tomaste la mano, ¿no? O sea, sería un poco, o sea, sí, en cierto sentido, no tengo problema con ir a ese espacio, y es un espacio que se... ¿Te sentís cómodo? O sea, sí, en la medida que uno va y dice cosas, porque tengo muy claro cuál es el primer público, y me interesa dejar cosas dichas.
Y también hay un segundo público que igual lo ve porque tiene harta intensidad en redes sociales, un público más despolitizado pero bien transversal, sobre todo en regiones, y ahí fíjate, yo me he sorprendido con gente que dice, oye sí, escuché, interesante tal cosa, no sé qué. Entonces ahí quiere hacer, yo creo, la disputa a todos los espacios, entendiendo que ese es un espacio que no es un medio de comunicación como cualquiera de los otros, sino que efectivamente es un proyecto político con intereses económicos detrás, pero existe, es real, y si es real, bueno, anda antes de las elecciones. Entretenido, te vamos a ver. Darío Quiroga de Calama para el Mundo nos acompañó esta mañana en Radio La Clave. También me acompañó Fran Huerta ¿de qué comuna para el mundo? Ahora Providencia. Pero ahí naciste. No, nací en Santiago Centro. Pero es como que hubiera nacido en Providencia. Igual que yo. No, para nada. Sí. No, pero bueno. Sí. Pero no voté por el alcalde Dara. Oye, a mí me cae. A mí me cae súper bien el pero no voté por él. Alcalde Jaime Belolio, me cae muy bien. Gracias por albergar a Radio La Clave en esta comuna. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao, que estén bien. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave.